Buen día, estudiantes. Una vez que hemos terminado de revisar las funciones de hidrocarburos saturados e insaturados y las funciones cíclicas, especialmente de los hidrocarburos del benceno, nos toca revisar funciones oxigenadas. Como objetivo tenemos comprender la nomenclatura, los grupos funcionales y la importancia de las funciones químicas oxigenadas. Recordemos algo, que los compuestos oxigenados, aparte de tener carbono e hidrógeno, también tienen átomos de oxígeno, como por ejemplo, de compuestos oxigenados orgánicos tenemos la acetona o el llamado quistemalto, el alcohol etílico o alcohol potable y el vinagre o también llamado ácido acético. Son tres compuestos orgánicos que contienen oxígeno, pero que pertenecen a distintas funciones oxigenadas. Observen la imagen, ya es conocida por ustedes, donde pueden observar las distintas funciones oxigenadas: alcohol, éter, aldehído, cetona, ácido carboxílico y ésteres, cada uno con su grupo funcional o el grupo de átomos o átomos que las caracteriza. Por ejemplo, en los alcoholes el grupo oxidrilo o H o hidroxilo, en el éter el grupo oxi, que es el átomo de oxígeno, el aldehído el grupo funcional llamado formil o carbonilo, pero en carbones primarios, en la cetona el grupo carbonilo, pero en carbonos secundarios, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se puede reconocer a una función oxigenada? Por la presencia de estos grupos funcionales. Si usted observa en una estructura orgánica la presencia del OH, tenemos alcohol. Si observa el oxígeno que sirve de puente para otros radicales, es un éter. Si observa el grupo carbonilo en un carbón primario, estamos hablando de un aldehído. Si el mismo grupo carbonilo lo encontramos en un carbón secundario, estamos hablando de una cetona. Si encontramos el grupo carboxilo formado por carbonilo e hidroxilo en un carbón primario de una estructura de un hidrocarburo, entonces estamos hablando de la presencia de un ácido carboxílico. Y si encontramos al grupo funcional carbalcoxi que sirve de unión a dos radicales, estamos hablando del grupo éster. En resumen, la manera de reconocer a una función oxigenada es por la presencia del grupo funcional. Entonces tenemos la unidad número 1, donde vamos a revisar tres funciones oxigenadas: alcoholes, éteres y aldehídos. Como destreza tenemos examinar y explicar la importancia de los alcoholes, éteres y aldehídos en la industria y en la vida diaria. Función alcohol. Es muy común, bastante conocido por ustedes. Los alcoholes los podemos encontrar en hidrocarburos alifáticos o en hidrocarburos aromáticos. Siempre la presencia del OH o hidroxilo que caracteriza a los alcoholes.
Entonces, los alcoholes son compuestos que resultan de la sustitución de uno o varios átomos de hidrógeno por grupo hidroxilo en hidrocarburos alifáticos o aromáticos. Esta función orgánica está presente en varios compuestos de interés biológico como los carbohidratos, lípidos, hormonas, entre otros. Observen las dos imágenes, colesterol, testosterona, donde podemos observar el grupo oxidrilo. En el colesterol aquí tenemos OH, alcohol, y en la testosterona también tenemos grupo oxidrilo. Eso me indica la presencia de la función alcohol. Como representante o ejemplo de esta función oxigenada tenemos el alcohol metílico, ¿okay? Que es un disolvente industrial y se emplea como materia prima en la fabricación de formaldehído, anticongelantes en vehículos, solvente de tinta, biocombustible, etc. El metanol también mezclado con el alcohol etílico también se lo utiliza, pero no para el consumo humano. Primera actividad. Escriba la fórmula estructural de cada uno de los siguientes alcoholes. Ahí tenemos diferentes estructuras que usted tiene que desarrollar. Una vez que hemos revisado la función alcohol, avanzamos a la siguiente función oxigenada, la función éter. Observen el grupo funcional de los éteres, el oxígeno. ¿Qué está haciendo el oxígeno aquí? Es un puente de unión entre dos radicales, en este caso el etil. Es decir, que el oxígeno sirve de puente de unión de dos radicales. Los éteres teóricamente resultan de la sustitución de los átomos de hidrógeno del agua por radicales alquílicos. Un ejemplo o representante de los éteres es el éter dietílico C2H5 o C2H5. Éter dietílico, que se lo emplea como disolvente de grasa, aceite, cera, resina, goma, perfumes en la industria y como anestésico general. Nomenclatura de los éteres. Vamos a utilizar dos tipos de nomenclatura. Observen los ejemplos. El primero dice metoxietano. Metoxi, mec de metil. Oxi es el grupo funcional de los éteres. Etano. Metoxietano. O también le podemos llamar metiloxietil. Etoxietano. O también podemos llamarle etiloxietil. Otro ejemplo, metoxibutano o metiloxibutil. Otra manera de llamarlo es utilizando en orden alfabético los nombres de los radicales alquílicos que se unen al grupo oxi en orden alfabético, terminaron en la palabra éter. Por ejemplo, etil, metil, éter. Etil, metil, éter. Ciclopropil, metil, éter. Dietil, éter. Entonces,
Para nombrar estos compuestos tenemos dos reglas. Uno, se los puede nombrar colocando la palabra oxi entre los dos radicales. Metoxietano o metiloxietil. Etoxietano o etiloxietil. También se lo puede llamar como metiloxibutil. Regla 2. Se los nombra como derivados de los grupos alquilos ordenados alfabéticamente, terminando el nombre de la palabra éter. Tenemos etil, metiléter, ciclopropil, metiléter y el último dietiléter. Ya no es necesario repetir la palabra etil porque son dos etiles. Nuevamente tenemos otra actividad que es escribir la fórmula estructural de cada uno de los siguientes éteres. Una vez que hemos revisado función alcohol, función éter, nos toca ver la función aldehído. Los aldehídos los encontramos especialmente en los champús. ¿Okay? ¿Cuál es el grupo funcional? Es el carbonilo, pero en carbón primario, también llamado formil. Formil de formol, ¿sí? Que es el primer aldehído que se forma. Entonces, los aldehídos son compuestos orgánicos que se caracterizan por poseer el grupo funcional carbonilo o también llamado formilo en un carbón primario. Un representante de estos aldehídos es el metanal, también conocido como formol o formaldehído. En disolución, el metanal o formol al 40% se le conoce como formol o formalina. Esta se utiliza por su poder germicida y conservador de tejido para embalsamar y preservar piezas anatómicas. Nuevamente otra actividad, escribir la estructura de cada uno de los siguientes aldehídos. Gracias, estudiante. Si hay la posibilidad de podernos reunir para poder explicarle la formación de estas tres funciones oxigenadas. Ok, gracias y cuídense.